Muy bien, para esta clase de programación vamos nosotros a estar trabajando con un proyecto el cual pues nosotros vamos a estar viendo lo que es la programación orientada a objetos, ok. Por lo que nosotros vamos a estar realizando lo que es este proyecto acerca de lo que trata de un software para la gestión aeroportuaria. Muy bien, nos piden entonces que llevemos a cabo el desarrollo de esta aplicación para que tengamos el control de vuelos. Vamos a ver de qué trata. Entonces nos dicen que debemos nosotros diseñar y codificar una aplicación informática para una compañía de gestión aeroportuaria, satisfaciendo los siguientes requisitos. Número 1. Para cada aeropuerto es necesario saber todas las compañías de vuelos que operan en él, el nombre del aeropuerto, la ciudad donde se ubica y el país al que pertenece. ¿Ok? Nos dice que cada compañía se caracteriza por el nombre y la lista de vuelos que ofrece. Los vuelos están definidos por su identificador, la ciudad de origen, la ciudad destino, el precio del viaje, la lista de pasajeros, el número máximo de pasajeros permitidos en el vuelo y el número real de pasajeros que han reservado un asiento en el avión. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que los aeropuertos pueden ser privados o públicos. Entonces nos dan algunos conceptos acerca de lo que es, por ejemplo, un aeropuerto privado. Nos dice que tienen una serie de empresas que lo patrocinan y es necesario saber el nombre de cada una de esas empresas. Para los aeropuertos públicos se requiere saber la cantidad de dinero correspondiente a la subvención gubernamental. Y también nos dice que se necesita gestionar también la información de los pasajeros. Para cada pasajero se necesita saber su nombre, número de pasaporte y la nacionalidad. Estos son todos los requisitos que nos están pidiendo para poder llevar a cabo el diseño y codificar nuestra aplicación. Dicha aplicación pues va orientada a lo que es objetos. Muy bien, teniendo entonces cuáles son los requisitos muy claros, vamos a ver cuál sería entonces las opciones del menú que va a tener nuestra aplicación. Entonces nos dice que debe de consultar los aeropuertos gestionados, indicando separadamente los aeropuertos públicos y los privados. Para cada uno de ellos deberá mostrar su nombre, la ciudad de ubicación y el país al que pertenece. Como segunda opción de menú nos pide visualizar las empresas que patrocinan un determinado aeropuerto en caso de que éste sea privado, o la cuantía de la subvención en caso de que sea o se trate de un aeropuerto público. El número 3 nos dice que para determinado aeropuerto se debe poder mostrar la lista de compañías que vuelan desde ese aeropuerto. ¿Ok? Y en la cuarta nos pide que para una determinada compañía que opera en el aeropuerto concreto, debemos listar todos los posibles vuelos que dicha compañía ofrece, mostrando su identificador, la ciudad de origen y el destino y el precio del vuelo. Y por último nos pide que debemos mostrar todos los posibles vuelos a través de un identificador del vuelo que parten de una ciudad de origen a otra ciudad destino, indicadas obviamente por lo que es el usuario, y debemos mostrar el precio de ese viaje. Esas son las 5 opciones que debe de realizar el menú para poder llevar a cabo nuestra aplicación. Ahora bien, para poder llevar a cabo lo que es cada una de estas acciones que va a tener nuestra aplicación, nosotros necesitamos entonces crear el diagrama de lo que vamos a llevar a cabo, es decir, un diagrama OML. Una vez que ya tenemos nuestro diagrama, pues debemos codificar cada una de nuestras clases, y una vez que ya tengamos nuestras clases, entonces podemos llevar a cabo todas estas opciones de menú. Ok, dependiendo también de la clase principal. Para poder indagar un poco más acerca de qué clases son las que nosotros vamos a utilizar, vamos a regresar un poco. Nos dice cuáles son los requisitos que debe de tener este software y vamos a darnos cuenta cuáles son las clases que se van a crear. Entonces,
Esto es para poder crear lo que es el diagrama OML, y una vez que ya lo tengamos, pues pasarlo hacia Java en clases. Eso lo vamos a ver y ustedes verán que es muy práctico y muy sencillo de hacer. Entonces nos dice que debemos de diseñar y codificar una aplicación informática para una compañía de gestión aeroportuaria. Ok, nos dice que para cada aeropuerto es necesario saber. Entonces, si ustedes se fijan, aquí están remarcados en azul cuáles van a ser entonces nuestras clases. Entonces aquí tenemos la primera clase llamada aeropuerto, que es la que va a contener, por ejemplo, todas las compañías que operan en dicho aeropuerto. Y los atributos serían, por ejemplo, el nombre del aeropuerto, la ciudad donde se ubica y el país al que pertenece. Ahora bien, nosotros no podríamos crear lo que es la clase de aeropuerto porque nos dice que dentro de él hay muchas compañías que van a operar. Entonces tendríamos que ver si compañía es una clase también. Como aeropuerto tiene compañías, entonces tendríamos nosotros primero que crear la compañía. Entonces aquí nos dice que cada compañía se caracteriza por el nombre y la lista de vuelos que ofrece. Entonces compañía sería otra clase. ¿Ok? Además nos están diciendo que ofrece una lista de vuelos. Entonces vamos a darnos cuenta que vuelos también es otra clase. Porque nos dice que los vuelos están definidos por su identificador, la ciudad de origen, la ciudad de destino, el precio del viaje, la lista de pasajeros, el número máximo de pasajeros permitidos en el vuelo y el número real de pasajeros que han reservado asiento en el avión. Entonces, vuelo sería también una clase porque tiene atributos que son los que me están diciendo aquí. Dentro de vuelo hay una lista de pasajeros. Entonces tendríamos que seguir indagando si pasajeros sería otra clase hasta que no tengamos pasajeros. Entonces nos dice aquí que los aeropuertos pueden ser privados o públicos. Si ustedes recuerdan, anteriormente habíamos dicho que aeropuertos sería una clase, pero aeropuertos va a ser lo que se le conoce como una clase padre, y dentro de esa clase puerto van a tener dos clases hijas, las cuales van a ser aeropuerto privado y aeropuerto público, porque me están dando atributos como privados o públicos. Nos dice que los aeropuertos privados tienen una serie de empresas que lo patrocinan y es necesario saber el nombre de cada una de esas empresas. Y para los públicos solamente se requiere saber la cantidad de dinero correspondiente a la subvención gubernamental. Entonces, tenemos atributos para el privado y para el público. Además nos dice que se necesita gestionar también la información de los pasajeros. Entonces aquí hay una clase, porque la clase pasajeros se necesita saber, por ejemplo, el nombre, el número del pasaporte y la nacionalidad. Entonces ya tenemos lo que es la clase de aeropuertos, pero en la clase de aeropuertos se va a necesitar la clase compañía, porque hay muchas compañías dentro del aeropuerto. Y en compañía pues este va a tener muchos vuelos. Entonces si ustedes se fijan, la clase vuelos va antes de compañía. Y en el vuelo obviamente van a haber bastantes pasajeros. Por lo tanto, en el aeropuerto hay muchas compañías. En la compañía hay muchos vuelos. Y en los vuelos hay muchos pasajeros. Entonces, ¿por qué clase deberíamos de comenzar? Entonces nosotros tendríamos que comenzar obviamente por lo que es la clase pasajeros. Tendríamos entonces que crear nosotros una clase llamada pasajeros, porque esta clase no necesita de otra para crearse. En cambio, la clase vuelos necesita de los pasajeros para poder crearse. La clase compañía necesita de los vuelos para poder crearse. Y la clase aeropuerto también necesita de la compañía para poder crearse. La única clase que no necesita de otras es la clase llamada pasajeros. Entonces pasajeros será la primera clase que nosotros vamos a crear. Entonces de cada pasajero se necesita saber el nombre, el número del pasaporte y la nacionalidad. Entonces vamos a ver cómo podríamos nosotros llevar a cabo lo que es la gestión para cada uno
de los atributos que va a tener la clase pasajero. Entonces aquí tenemos, ustedes están logrando ver allí en su pantalla lo que es la clase pasajeros. Tenemos entonces, por ejemplo, el nombre, y que es un string, pasaporte es un string, y la nacionalidad, que también es un string. Estos son los atributos, y el constructor pues van a estar encapsulados, ¿ok? En los métodos hemos puesto este constructor, y tenemos, por ejemplo, pasajero inicializa entonces los 3 atributos, y luego tenemos un método get, que es para obtener el nombre, para obtener el pasaporte y para obtener lo que es la nacionalidad. Esto es muy probable entonces que nosotros lo vayamos a utilizar. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros nuestra primera clase, la clase pasajero. Ahora, después de esta clase pasajero, si retrocedemos un poco, ya tenemos la clase pasajero. ¿Cuál sería entonces la siguiente clase que debemos de crear? Bueno, tenemos los vuelos, que ellos están definidos por su identificador, la ciudad de origen, la destino, el precio del viaje, la lista de pasajeros, el número de pasajeros y el número real de pasajeros. ¿Ok? Porque en el vuelo hay una lista de pasajeros que es la que nosotros vamos a utilizar. Entonces vamos a tener una clase llamada vuelos, y estos serían entonces los atributos que tendría la clase vuelo. La clase vuelo pues tiene un identificador, una ciudad de origen, un destino, un precio, un número máximo de pasajeros, el número actual de los pasajeros, la lista de pasajeros, y aquí está, esta lista de pasajeros pues tiene n pasajeros, ¿verdad? Por lo tanto necesitamos primero entonces crear esta clase. Muy bien, ya que en la clase vuelo vamos a utilizar entonces la lista de pasajeros. Entonces, si ustedes se fijan, esta clase pasajeros tiene una relación a muchos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en lo que es el vuelo pues tenemos aquí una lista de pasajeros, y esta lista de pasajeros está relacionada con lo que es esta clase. Muy bien. Entonces, en un vuelo recuerden que hay muchos pasajeros, entonces por eso tenemos aquí nuestro arreglo juntamente con el pasajero. Y en el método de los vuelos hemos creado un método de que lo que es el vuelo. Tenemos los métodos getter para el identificador, para el origen, el destino, el precio, el número de pasajeros, el número actual de los pasajeros, y aquí para insertar también un determinado pasajero. Entonces aquí nosotros podemos insertar en este vuelo n pasajeros, por eso tenemos aquí un parámetro el cual es pasajero. Después entonces vamos a obtener nosotros un determinado pasajero, y por ejemplo si un determinado pasajero está o no está en dicho vuelo necesitamos saberlo. Esto va a depender de lo que es el iterador o el arreglo que se vaya a utilizar. Ok, aquí ya tenemos entonces nuestra clase. Ya tenemos las dos clases, una llamada pasajero y la otra llamada vuelo. Una vez que ya tenemos entonces los pasajeros y los vuelos, ahora necesito, por ejemplo, definir lo siguiente: que cada compañía se caracteriza por el nombre y la lista de los vuelos que ofrece. Entonces, si ustedes recuerdan, la clase vuelo está dentro de compañía, y la compañía nos dice que se caracteriza por el nombre y la lista de vuelos que ofrece. Veamos entonces cuáles serían los atributos que va a tener esta clase. Entonces aquí tenemos, tiene su nombre, tiene la lista de vuelos, y tiene, si ustedes se fijan, tiene aquí la lista de vuelos. ¿Ok? Esta es una lista de vuelos que está relacionada con lo que es la clase. ¿Ok? Le hemos puesto también un nuevo atributo, el cual va a ser el número de vuelos, que es de tipo entero. Luego tenemos los constructores. Esto es simplemente para inicializar el nombre, el otro para inicializar el nombre y el vuelo de la compañía, otro para insertar el vuelo, ya que en la lista de vuelo pues vamos a tener diferentes vuelos que va a tener la compañía. Por eso hemos insertado aquí y luego vienen los elementos get, donde tenemos el nombre, el número de vuelos,
el vuelo, que es a través del iterador o el reglo o el identificador, y lo que es el identificador, ¿verdad? O el string. Entonces aquí, si ustedes se fijan, aquí tenemos una relación de muchos, y si ustedes logran ver, aquí hay una relación entre el nombre, la compañía y el vuelo. Entonces ya tenemos la clase pasajero, la clase vuelo y la clase compañía. Muy bien, entonces nos hace falta crear algunas otras clases, las cuales van a ser las siguientes. Para esto vamos a ver cuáles son las clases que nos hace falta crear. Muy bien, ya hemos visto cuáles son las clases, los atributos y los métodos de constructor que van a tener. Entonces ya hemos visto cuáles las siguientes clases que vamos a estar viendo. Por ejemplo, tendríamos nosotros que crear ahora lo que es la clase aeropuerto. Veamos entonces cuáles van a ser los atributos que va a tener. Para esto va a tener la siguiente. Tenemos aquí el nombre, la ciudad, el país, una lista de compañía, el número de la compañía, y luego tenemos acá lo que es el constructor. Si ustedes se fijan, tenemos el aeropuerto con otro constructor al inicializar el nombre, en la compañía de ese aeropuerto, y tenemos aquí entonces cómo insertar una compañía, ya que va a ser, por ejemplo, acá una lista de compañías las cuales se van a necesitar. Y luego tenemos los elementos getter, como ser el nombre, la ciudad, el país, y luego vamos a obtener las diferentes compañías, y vamos a necesitar un método getter para obtener el número de compañías y la compañía, ya sea por el iterador o tal vez por el nombre de dicha compañía. Entonces esta sería la clase aeropuerto, la cual va a tener también, por ejemplo, otra relación. Entonces ya tenemos estas cuatro clases, tenemos pasajero, vuelo, compañía y aeropuerto. Entonces nos haría falta a nosotros ver cuál es la siguiente clase que necesitamos crear. Muy bien, ya tenemos entonces aquí, si ustedes recuerdan, nos decía que existen aeropuertos privados o aeropuertos públicos. Entonces, estas serían dos clases. ¿Ok? Entonces, prácticamente la clase aeropuerto va a tener dentro de ella dos subclases, las cuales van a ser privados o públicos. Entonces, vamos a ver qué atributos son los que va a tener. Veamos, por ejemplo, los atributos que va a tener el aeropuerto privado. Entonces, si ustedes recuerdan, nos decía que va a tener una serie de empresas que lo patrocinan y que es necesario saber el nombre de las empresas y el nombre de cada una de ellas. Entonces, aquí tenemos aeropuerto privado, tenemos las empresas, que es un arreglo string, que son los que patrocinan al aeropuerto privado, la cantidad de número de empresas que lo patrocinan, ¿verdad? Y además tenemos dos constructores. En el primero vamos a inicializar los atributos mencionando el nombre, la ciudad y el país, y la siguiente el nombre, la ciudad, el país, la compañía, ¿ok? O las empresas que lo patrocinan o que operan con dicho aeropuerto. Además tenemos aquí un método para insertar empresas, para poder insertando todas las empresas a través del arreglo o para insertar las empresas una por una. Y tenemos un método get para que nosotros hagamos lo que es la captura o la obtención de los nombres de dichas empresas. Muy bien, nos haría falta entonces crear lo que es el aeropuerto público. Muy bien, ya tenemos aquí el aeropuerto privado, y para esto pues tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos esta relación la cual es el aeropuerto privado mediante las compañías, y aquí va la relación de cada una de ellas. Entonces el aeropuerto público tendría, por ejemplo, la subvención, que es un doble, y en los métodos del constructor pues va a tener un método público, luego para inicializar los métodos padre, y luego para inicializar lo que es el método público y saber cuál es la subversión que le está generando
lo que es si es un método gubernamental. Muy bien, entonces de esta manera esto sería la forma en cómo lo vamos a trabajar. Aquí está entonces nuestro diagrama de todas las clases OML completo, que es el que nosotros vamos a utilizar. Tenemos por todo entonces 6 clases que son las que vamos a ir creando en Java y las vamos a ir desarrollando y relacionando. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es muy fácil. Ya sabemos que Java pues nos muestra cuáles son los errores que nosotros cometemos. Por lo tanto, nosotros tendríamos que comenzar primero a rellenar lo que son las clases para poderlo llevar a cabo. Aeropuerto necesita, por ejemplo, de compañía, compañía necesita de vuelo, vuelo necesita de pasajeros y obviamente los aeropuertos privado y público necesitan de aeropuerto. Entonces, esta clase de pasajero es la que primero se necesita crear. Por lo tanto, nosotros primero vamos a crear lo que es esta clase pasajero. Después la clase vuelos. Después que tengamos la clase vuelos, vamos con la clase compañía. Y luego vamos a crear la clase aeropuerto. Y por último, aeropuerto privado y aeropuerto público, que son las que va a heredar de la clase de aeropuerto. Entonces, este sería el orden que vamos a llevar a cabo para poder realizar lo que es este proyecto. Lo único que tenemos que hacer es leer muy bien y comprender lo que se nos está pidiendo para llevar a cabo esta aplicación y así tener el mejor control del dicho proyecto de este aeropuerto. Entonces vamos a ver cómo podemos crear ahorita lo que es la primera clase, la cual es la clase pasajero. Para ello pues vamos a ingresar a lo que es la aplicación y así vamos a ir avanzando un poco más. Listo, vamos a comenzar. Una vez estando en Java, vamos entonces a crear primero el proyecto. Por lo tanto, vamos a darle entonces nuevo proyecto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asignarle el nombre. Vamos a darle, por ejemplo, proyecto aeropuerto. Ok, proyecto aeropuerto, vamos a ponerle. Proyecto-aeropuerto. Vamos a desactivar esta clase porque no queremos que nos vaya a crear ninguna clase y lo vamos a dar finalizar para crearlo. Muy bien. Esperamos que nos cargue entonces. Una vez que ya tengo creado lo que es el proyecto, aquí lo vamos a encontrar. Vemos que está completamente vacío. Vamos entonces primero a crear un paquete. Vamos a darle nuevo. Y luego le damos donde dice Java Package. Y entonces le vamos a dar aquí, por ejemplo, proyecto. Este va a ser el nombre que va a tener. Vamos a crear el paquete, damos finalizar. Seguido de esto, vamos nosotros a crear ahora lo que es la clase aquí en nuestro paquete proyecto. Clic derecho, nuevo y le damos Java Class. Y aquí vamos a darle entonces la primera clase Java Class llamada pasajero. Ok, una vez que ya la tenemos, entonces damos finalizar. Vamos a crearlo, listo. Pues aquí tenemos entonces todo esto de lo que nos ofrece Java. Esto no lo necesitamos, vamos a borrarlo. Muy bien, ¿qué es entonces lo que debe de tener esta clase pasajero? Si ustedes recuerdan, vamos a ver cuáles son los atributos. Tenemos entonces que debe de tener el nombre, el pasaporte y la nacionalidad. Entonces vamos a crearlo aquí. Vamos entonces a darle private y vamos a darle aquí, por ejemplo, private string, nombre y luego vamos a darle private string lo que es el pasaporte del pasajero. Ahora private string lo que es la nacionalidad. Ok, entonces aquí ya tenemos nosotros nuestros 3 atributos: nombre, pasaporte y nacionalidad. Ya están encapsulados. Ahora, ¿qué más nos hace falta? Bueno, nos hace falta ver cuáles son los tipos de métodos que este va a tener. Entonces, si lo fijamos acá, si lo vemos bien, tenemos el método constructor pasajero, donde inicializamos el nombre, el pasaporte y la nacionalidad. Entonces, para esto vamos a hacerlo muy fácil.
vamos a hacer que Java lo haga por nosotros. Entonces aquí vamos a dar clic derecho, luego donde dice Insert Code o insertar código, aquí nos pide entonces qué es lo que nosotros vamos a agregar, y como lo que nosotros queremos es un constructor, entonces le damos en constructor, y aquí queremos que este constructor nos inicialice cada uno de los atributos que contiene esta clase. Entonces los seleccionamos los tres y le damos generar. Perfecto, listo. Y ahí lo tenemos. Entonces, si ustedes se han fijado, ya tenemos creado lo que es este constructor. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos entonces también crear? Bueno, serían entonces los métodos. Un método para cada uno de los atributos que va a tener. Un método que es de tipo string, el nombre, el pasaporte de tipo string y la nacionalidad. Entonces vamos a hacer lo mismo. Nos venimos acá, clic derecho. Vamos a darle insert code o insertar código, y aquí vamos a elegir nosotros lo que es getter, este de acá. Perfecto, aquí lo tenemos, y vamos a seleccionar aquí. Una vez que ya lo tenemos, vamos a generarlo, y perfecto, aquí lo tenemos entonces ya creado. Si ustedes se han fijado, Java lo hizo por nosotros, nada hemos nosotros agregado de este constructor. Prácticamente ya tenemos nuestra clase, y gracias a lo que es esta clase pasajero, pues entonces ya podemos empezar a crear lo que es la clase vuelo, ya que aquí hay una lista llamada pasajero. Muy bien, entonces ya tenemos creada lo que es nuestra primera clase. Para no ser más largo lo que es esta explicación, nos vamos a quedar hasta aquí y luego vamos a continuarlo. Entonces espero que esta parte pues la hayan comprendido. Ya ustedes se fijaron cuán fácil es trabajar mediante estas opciones, diciéndole a Java pues que lo haga por nosotros, ¿verdad? No como anteriormente que lo hacíamos todo manualmente. Entonces, jóvenes, nos vamos a quedar hasta aquí. Espero que hayan comprendido cuál va a ser el proyecto que vamos a estar realizando. Nos va a llevar algo de tiempo, pero lo vamos a llevar a cabo. Entonces, chicos, será hasta la próxima clase.